Ah, los insectos, pequeños y escurridizos, para algunos aterradores y para otros fascinantes. Y no hay duda de que muchos nos hemos preguntado alguna vez cómo es un hormiguero o un panal por dentro, cómo viven o incluso a quién ganaría en una pelea entre una araña y una mantis religiosa. Pues bien, al aventurarnos por Hollow Knight obtenemos respuesta a muchas de estas preguntas, como cuáles son los más fuertes, los mejor diseñados o los más memorables de todos. Es momento de hablar de los jefes de Hollow Knight, pues tiene algunos de los mejores que he enfrentado en cualquier videojuego, y créanme cuando digo que estoy bastante familiarizado con ellos. He hecho mucho de lo que se puede hacer en este juego, incluyendo algunos de sus desafíos y logros más difíciles. Quiero aclarar que en este ranking me centraré más en las versiones del DLC Godmaster, pues aquí están los mejores de la gran mayoría de ellos y me parecería un sinsentido separarlos solo por algunos cambios en el escenario y demás. Este ranking estará basado en qué tan divertidos me parecen los combates, el diseño, ataques, ritmo, qué tan satisfactorio es dominar, la música, qué tan memorable es, etc. Como siempre, esta es mi opinión, hay spoilers del juego y sin más que añadir, que empiece este desmadre. Me parece un insulto considerar a este titán, absoluto Chad, leyenda indiscutible, un simple jefe. Esto va más allá de cualquier cosa. La más grande experiencia que se puede tener en Hollow Knight es poder estar en la presencia de Zote el Todopoderoso. Y eso probablemente le contaría Zote a Bretta para venderle humo premium, como él bien sabe. Zote tiene un verbo élite, y eso no se puede negar. Pero este es un ranking de peleas contra jefes, y esto no es una pelea, es una paliza que tiene toda la intención de ser un momento cómico al terminar la primera prueba del Coliseo. Yo solo les recomiendo intentar usarlo como pelota sin dejarlo tocar el piso, es bien divertido eso. Uno de los mejores momentos del juego, eso sí. Si algo le doy a esta pelea es que es muy gracioso matarlo con los charms de atacar rápido y no tener retroceso, porque literalmente lo puedes matar quedándote parado y atacando en el ritmo correcto sin que pueda hacer nada. Solo es esperar a que haga su embestida por el piso y listo, spameas ataque y ahí se queda. Su único otro movimiento es saltar de un lado a otro, no tiene más, simple en todos sus aspectos. En su pelea estándar lo puedes matar igual, solo que en lugar de quedarte parado y ya, tienes que irlo quiteando mientras va por el piso y puede que te tome más de una rotación, pero fuera de eso, simple. La Madre Gruz solo sabe hacer dos cosas: provocarse una contusión cerebral estrellándose arriba y abajo lentísimo mientras avanza hacia ti y hacer una embestida. Incluso en el mapa radiante donde se pelean plataformas, lo que premia aquí es ser muy agresivo y atacar constantemente mientras se estrella. Un par de Vengeful Spirits y GG. Ah sí, en su versión normal, después de matarla, de su vientre salen muchos mini-Gruz, que eran sus crías, obvio. Esto es un buen detalle, pero son enemigos muy débiles, así que nada. No, qué asco me da esta madre y todos los sonidos que hacen ella y todos los enemigos de esta zona, se los juro, es horrible. La mamá no hace nada más que invocar a Flugfish, que son estos gusanitos que vuelan y te quieren comer toda la pelea. No dejen que estos se les acumulen porque se puede complicar muchísimo. Yo lo que hago es saltar quedando debajo de ella y spameo el Howling y en un par queda resuelto el asunto. En la pelea convencional es lo mismo, pero sí va a necesitar un par de ataques normales también. Lo mejor es centrarse en matar primero lo que invoca y luego castigar. Por cierto, antes existía un cheese llamado Infinity Dive, en el que la matabas con un solo Desolate Dive bien calculado en el centro de su parte alta. Así lo maté yo mi primera run, porque me tenía de hijo, siempre odiaré esta cosa. ¿Cómo me caga este güey? Lo único que hace es convertirse en pelota y embestirse mientras grita como sorete y además lo hace rápido. Si le agarras el ritmo puedes derrotarlo sin recibir un solo golpe, pero mientras aprendes resulta sorprendentemente molesto. Desolate Dive es tu mejor amigo y te ayuda muchísimo si te sientes abrumado debido a los iframes que este otorga. De verdad que no hay más, solo se la pasa rebotando todo el rato por la pantalla y ya. No lo pongo hasta abajo porque me gusta cómo se ve. Este es el jefe final de la segunda prueba del Coliseo. Los Oblobbles son unos carnales que lo único que hacen es volar de un lado a otro disparando a lo Bullet Hell y listo, no tienen más, pero se ven bien cagados y me gusta que cuando bajas a uno, el otro entra en modo diablo y dispara más rápido. Esto se me hace un buen detalle porque indica que obviamente está enojado de que mataste a su hermano. Está bueno que te tengan tan pendiente de todo lo que hay que esquivar y dentro del Coliseo puede poner nervioso por el desgaste acumulado. Fuera de eso, no tiene más.
Me gusta más el concepto que la pelea en sí. Sus láseres son extremadamente fáciles de esquivar y la mejor estrategia es atacarlos sin parar mientras reaccionas en el momento justo, ya sea saltando o con el Void Dash. Los rayos que caen desde arriba apenas añaden presión. Una idea interesante con una ejecución demasiado simple. Nuevamente lo que más me gusta es cómo se ve y el escenario. La primera versión sirve para rescatar a Zote y escuchar cómo te explica que nunca necesito ayuda, aunque si no haces nada se acaba muriendo, pero eso es otro asunto. La variante de Godmaster me parece bastante mejor gracias a la plataforma, ya que ahora son dos. La pelea consiste en saltar la embestida que hacen, castigar con pogos, lanzar Vengeful Spirits a su trayectoria y matar las invocaciones apenas aparezcan. Es entretenida, pero muy básica. Cómo me dolió el baiteo de creer que Tiso sería un jefe nomás para que cayera el Maulek y lo mate, Dios mío. Es un buen tiro, eso sí, me gusta cómo se ve y puede ser muy jodida si no le entiendes al patrón y muy regalada cuando sí. Además, hay varios encuentros contra él. Consiste en saltar de un lado a otro disparando infección y ataca con sus garras si estás muy cerca. La estrata en el Coliseo y en el DLC es pegarle y hacer spacing a la garra. Para la infección es saltar y dash, usar el Void Dash o Desolate Dive. Se le puede ganar sin mejoras, de hecho en su encuentro original, si te mantienes muy cerca de él muchas veces no te va a dar la infección. Esto es algo que se suele hacer en speedruns de conseguir 4 fragmentos de máscara, pero no es necesario realmente hacer esto. Eso sí, es importante aprender a esquivarlo porque casi no da oportunidades de curarse. El primer jefe natural del juego es uno de los 5 grandes caballeros de Hallownest, o por lo menos solo su armadura y arma, pues en realidad no peleas contra el auténtico, sino contra un gusano que está controlándola como si fuera un mecha. Visualmente es imponente, los golpes tienen mucho peso y la música es top. Además el efecto de sonido al golpearlo es súper satisfactorio. La pelea es divertida, aunque muy fácil. Compensa ser muy agresivo, ya que después de cada mazazo se queda un buen rato sin hacer nada. Cuando brinca solo hace falta caminar hacia adelante y los barriles que tira se le pueden lanzar si les pegas. Después de 2 rotaciones de golpear al gusano, este mismo rompe el piso, se cae y GG's. Por cierto, esta pelea es skipeable, ya que después de un rato se agrieta la pared de la izquierda y la puedes romper, pero esto solo tiene sentido si estás speedruneando. La versión modo Diablo del Guardián de Cristal toma una pelea bastante simple y la mejora. Los láseres son más rápidos y quitan 2 corazones. Sigue sin tener una gran variedad de movimientos. Realmente es la misma pelea, pero más intensa y con menos margen de error. La recomendación es la misma: saltar los láseres, solo que ahora sí conviene usar el doble salto para estar más tiempo en el aire y estar pendiente de los que caen en el aire y de sus propios saltos. Con la Shade Cloak esta pelea es un meme. La música es buena y es una mejora clara del tiro original, pero sin mucho más que añadir. Mi compa el ¡Woo! Está bien chida, lo carrea su carisma. Su pelea consiste en teletransportarse por la arena mientras dispara agujas en todas direcciones. Es muy fácil encontrar espacios seguros entre los proyectiles, los cuales se multiplican entre más vida pierde, y castigarlo cuando aparece cerca o spamearle Vengeful Spirits que le van a hacer multihit por el retroceso. No es ni de cerca de lo mejor de los soñadores, pero le tengo cariño, se me hace bien divertido. Este compa hace con el dinero lo mismo que el gobierno hace con nuestros impuestos: tirarlo. El Derjo ataca con monedas de oro, siempre con los mismos ataques: invocar varias monedas de oro y tirarlas en un patrón de afuera al centro y del centro afuera, o invocar varias monedas que caen y dejan un par de huecos en los que te paras y listo. Es todo. El único reto es calcular bien cuándo usar el dash, pero es fácil de esquivar y tiene muy poca vida. Es una pelea muy breve. Me encanta el diseño y el sonido que hacen las monedas es delicioso, pero hasta ahí. El clásico mini boss que acaba convirtiéndose en boss. 3 encuentros tiene en total, y los 3 son iguales. Cuenta con ataques rápidos, engañosos y puede sorprender a jugadores nuevos, especialmente cuando invoca fantasmas. La pelea es entretenida porque te obliga a reaccionar constantemente y a castigar ventanas cortas. No es espectacular, pero cumple muy bien su función. Cuando dashea hacia ti, salto, pogo y Vengeful Spirit a su trayectoria. Cuando cae desde arriba, esquivas a un lado y castigas todo lo que se pueda con ataques normales, siempre pendientes de matar a los fantasmas. Eso sí. Otro jefe onírico que basa toda su dificultad en proyectiles flotando por la pantalla. Varias espadas orbitan alrededor de él y salen disparadas constantemente hacia tu posición. También se multiplican entre más vida pierden. Se requiere buen movimiento y calcular por dónde van cayendo. Se castiga exactamente igual que a Grog. De hecho, es casi que la misma pelea. Me encanta muchísimo su diseño visual y el de sus espadas, pero la pelea no ofrece mucha profundidad que digamos.
De todos los jefes oníricos, Galien es probablemente el que más se me olvida que existe. Está cool, sí me gusta cómo se ve y todo, pero no me gusta explorar Deepnest y en el panteón de Hallownest siempre olvido cuando le toca a él. Mientras flota por la arena, tiene una guadaña giratoria Flow Muerte con la que intenta darte. La pelea se vuelve un ejercicio constante de posicionamiento porque entre más vida le quitas, más guadañas aparecen. Es tediosa y lo que recomiendo es intercambiar daño por daño. No tiene mucha vida, así que la pelea de resistencia es fácil ganarla. En cualquier caso, si te alejas por completo de él, hay buenas aperturas de cura. La primera pelea contra Silksong es uno de los mejores momentos de las primeras horas del juego. Es rápida, ágil, tiene excelente música, el diseño evidentemente es God, y sus efectos de sonido como el Show, Egare, Edira son míticos. Todos sus movimientos tienen buenas animaciones y se sienten justos de esquivar. Están los dashes, salto y ataque diagonal, lanzar su aguijón, que va y viene, y la tormenta de telarañas que lo avisa quedándose quieta en el aire. Es sencilla, pero como introducción a los combates más completos del juego funciona de maravilla. Uno de los personajes más extraños de Hollow Knight. Tiene el detallazo de que a lo largo del juego te encuentras varias orugas en unos jarros a los que puedes liberar, pues resulta que eran encerradas por él. Mi pana incluso tiene un mural dedicado a ellas. El diseño es buenísimo, pues este es un producto de los experimentos del Rey Pálido para crear a sus Kingsmold. Se mueve como un completo lunático por toda la arena mientras lanza frascos llenos de enemigos. La pelea puede volverse un cagadero si no eliminas las invocaciones rápidamente. Sus animaciones y sus risas hacen que tenga muchísima personalidad. Ahora es momento de revelarles un chis que se puede usar en un par de jefes de este juego. Si te dejas golpear por él mientras spawnea, cancelas el stun de presentación, llamémosle, que provoca y puedes castigarlo muchísimo trivializando el encuentro. Y como ya saben, este tipo de detalles a mí me gustan mucho. El Uwu está bien curioso, porque es el tipo de jefe que normalmente me caga, pero no soy fan de los jefes con truco. Pero en este caso ambas ejecuciones de dicho truco me gustan. La pelea gira alrededor de esquivar todos sus ataques eléctricos, los cuales son una ráfaga eléctrica que te va persiguiendo, solo es moverte muy rápido por las plataformas, y la otra son varias ráfagas eléctricas que aparecen al mismo tiempo, solo presten atención de dónde no están. Esto es hasta que la cabra Quirrell le rompa la protección y ataque su núcleo. Es súper épico ver a Quirrell aparecer en esta pelea y hacer su intervención, me encanta. En la versión Godmaster es mucho más exigente mecánicamente porque debes destruir a las otras medusas del escenario y baitearlas para que exploten en su cuerpo, con el mismo objetivo final. Me dio muchos dolores de cabeza en el panteón de Hallownest, pero sí disfruto su diseño. La primera vez que encontré a Nosk, me pareció una de las mejores ideas de todo el juego. Ver una copia del caballerito observándote de lejos genera inquietud y mucha intriga. Yo neta no sabía qué estaba pasando. La pelea en sí es más fastidiosa que otra cosa. Lo único que hace es correr de un lado a otro muy rápido, soltando infección y después de cierto punto salta al techo y tira infección desde ahí, poco más. Con quedarse parado en una esquina y esperarlo, timear el salto y castigar con Pogo más Vengeful Spirit a su trayectoria, basta. Aún así, el diseño, la atmósfera sobre todo y la revelación compensan bastante, además que la música es buena en esta pelea. La versión aérea de Nosk es una mejora del original. Esta vez es un mímico de cilantro y su patrón es sorprendentemente más fácil de controlar que el terrestre. Básicamente es la misma pelea, eso sí, se le gana haciendo lo mismo. Pogo más Vengeful Spirit a su trayectoria y san se acabó el pedo. Funciona bien dentro del panteón y sí requiere precisión castigar su patrón repetitivo. Recuerdo que también me tomó mucho por sorpresa en su momento. Lo que más me gusta de los Nosk es el hecho de que sean unos mímicos y lo intimidantes que lucen ya transformados. Diseñazo. Si alguien me pregunta cuál es el jefe onírico más castroso, respondería No Eyes. La arena está llena de plataformas, ella se teletransporta constantemente y sus fantasmas atraviesan toda la pantalla. No es especialmente difícil, pero puede volverse desesperante encontrar una oportunidad para golpearla. Lo mejor es usar Vengeful Spirit y confiar en que la haga multihit hasta 3 veces. La atmósfera y la música son excelentes, eso sí. Debido a su aterrador diseño, claro, sin ojos y con esta como sangre de vacío saliéndole por las cuencas, es una locura. Y su canto constante que le agrega muchísima personalidad a la pelea. Es muy memorable, completamente carreada por esto.
Uno de los mejores jefes de la primera mitad del juego, sin duda. Tiene una buena variedad de ataques, teletransportes, proyectiles y castigos que te obligan a aprender su ritmo. La música es un show, pero desde antes, porque el tema de City of Tears es, de lo mejor del juego. Y además, cuando parece que la pelea terminó, resulta que era bait y te sorprende con unas embestidas desde arriba que se ven súper chingonas. Un combate muy completo y una gran prueba de progreso. Además, no mames, miren la cara de tipazo que tiene y el grito que tira cuando simula que lo mataste me representa en la vida. Cuando dashea de un lado a otro, puedes castigar con muchísimos pogos. Cuando se mueve de un lado de la pantalla al otro con sus orbes girando, es muy difícil que te peguen estos orbes, así que lo puedes castigar muchísimo saltando y golpeando hacia arriba. Y en la segunda fase, cuando lo que hace es empezar a aparecer desde arriba, puedes saltar y golpearlo antes de que termine de caer y aún así te da tiempo de dodgear. Esto es muy satisfactorio de hacer. Uno de tantos hermanos perdidos del caballerito se encuentra en las profundidades de la cuenca antigua, uno de mis mapas favoritos del juego, por cierto. Broken Vessel se mueve de forma similar al caballerito, pero de una manera torcida y antinatural. Este aspecto del diseño me encanta, esa parte rota de su cráneo, que le está saliendo infección y nada, es increíble. Sus ataques son engañosos y agresivos, pero no es tan rápido como podría ser debido a su mal estado físico, por lo que tanto sus embestidas como su salto acaban siendo teledirigidos. Lo difícil es cuando aparecen los fantasmas de infección que invoca. Vengeful Spirit lo descaga por el multi-hit y el Desolate Dive Scott para castigarlo cuando está encima de ti. Se carga un rolón además. Pocas peleas tienen tanto carisma como esta. Entre los gritos, el mítico Doma, 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 Doma y la forma en que rebota por toda la arena lanzando pelotas de League of Legends, es imposible no acordarse de él. Además, la pelea tiene un ritmo excelente, sobre todo si lo enfrentas bien, ya sea utilizando el Desolate Dive cuando está bajo tierra para sacarlo, detallazo, o peloteando con él cuando se convierte en balón, lo que te permite matarlo sin que toque el piso, buenísimo también, o, nuevamente, utilizando el mismo chis del coleccionista para destrozarlo en breve. Es una pelea con varios acercamientos distintos y eso le suma mucho. Un tipazo de principio a fin. Aquí es donde Hollow Knight nos demuestra lo especial que puede llegar a ser su diseño de jefes. Todo en esta pelea transmite elegancia. La música, las animaciones y el respeto mutuo entre las mantis y el caballerito es un duelo en toda regla y es súper épico. Primero peleas contra solo una y después empiezas a pelear con dos al mismo tiempo. Cada ataque está perfectamente telegrafiado, te exige estar bien atento y saber cuándo castigar. Hay métodos de ganar muy rápido esto, como el Desolate Dive cuando son más de una, pero es una pelea que recomiendo que de verdad disfruten sin prisa, es un baile. Mi único pero es que el ritmo no es tan rápido como podría ser y no peleas contra los tres mantis a la vez. Si tan solo existiera esa versión de la pelea. El jefe final del Coliseo de los Insensatos está a la altura de la cita. Desde su entrada hasta el diseño imponente de la domadora y su bestia, es un momento lleno de intensidad porque la tercera prueba es durísima y larga. Lo que más quieres es ganar esta pelea first try, si no es un sufrimiento, es llorar. El chiste es ignorar a la domadora y focusear a la bestia, pues la pelea se gana solo derrotando a la bestia. Desolate Dive es tu mejor amigo aquí para evitar su modo Sonic, y cuando esté escupiendo yo recomiendo tanquear el daño y castigar lo máximo posible. Esto si te lo puedes permitir, si llegaste aquí sin vida, pues toca ser muy clutch. El castigo de Vengeful Spirit cuando se aleja es clave también. Su versión del DLC es la misma pelea realmente. El único soberano masculino de la tribu Mantis también es aquel que decidió traicionarlas. Ahora líder de su propia tribu de mantis infectadas y más fuertes, el enfrentamiento contra el Traitor Lord en los jardines de la reina es un momentazo que lamentablemente no es respaldado por una pelea igual de épica. Se pasa todo el enfrentamiento haciendo solo tres cosas: saltar y embestir, dash y listo, embestida hacia ti, salto más dash, tranqui, o void dash, y unas ondas de choque después de golpear el piso, void dash o doble salto, tranqui. Ocasionalmente puede atacar con unos discos naranjas, pero esto solo si te alejas mucho de él. Es muy fácil meterlo en bucle, por lo que la pelea deja mucho que desear. Sin embargo, si completas la quest de Claude antes de pelear contra él, ella participará en la pelea y te espera un momentazo muy épico en esta pelea que no spoilearé, pero ese momento es el que le ganó este puesto.
Uno de los jefes más infravalorados del juego, en mi opinión. El escenario me supermama. Yo recuerdo que la primera vez que me pasé Hollow Knight aún no existía este compa, así que ese cuarto me pareció un despropósito total porque no había nada, lo que además convertía el panel en una zona muy decepcionante. Con el DLC, Life Lot, aparece este chat, y con eso se completó la receta. Toda la temática de la colmena está muy bien integrada en sus movimientos, los cuales son rápidos y caóticos. Es una combinación de agresividad y bullet hell. Es bien difícil hacerlo en Radiante por esta misma razón. Shake, Cloak y Desolate Dive son tus mejores amigos aquí. No duden en ser agresivos, tiene amplias ventanas de castigo y la pelea puede acabar muy rápido. Los ataques básicamente consisten en hacerte un Nothing Personal Kid y atacarte desde atrás, Void Dash y lo empiezas a castigar, spamea esto todo el rato y de vez en cuando también invoca unas como pelotas de miel con varios aguijones que explotan y pues tienes que esquivarlos. Luego aparecen varias abejitas y que empiezan a caer desde arriba mientras él sigue atacando. Esto es a lo que me refería. La pelea es muy intensa, está muy bien. By far la mejor pelea contra un jefe onírico, aunque su versión en Radiante sea el peor y más injusto diseño de todo el juego, porque no mames, ¿qué es eso de que no hay piso? Está todo el rato spameando, pueden aparecer en tu cara sus armas que invoca, es asqueroso, neta, es una cagada, pero, su versión estándar es muy sólida. En su versión Radiante recomiendo quedarse en una plataforma y centrarse en esquivar todo lo que puedan, y en cuanto tengan la apertura, ponerse debajo de él y spam de Howling, o ponerse arriba de él y pogos bien medidos con la rotación de su escudo, y queda casi en una rotación. Ya en su versión normal, en los límites del reino, es un buen combate. Me encanta su diseño, el escenario y el patrón de sus ataques es divertido, aunque como dije, ocasionalmente pueden aparecer en tu cara sus espadas, lo que sí está medio WTF, y pues sus espadas y flores giratorias hacen muy interesantes encontrar el momento correcto para castigarlo. Cuando obtiene su segundo escudo, la pelea se vuelve todavía más intensa. Yo entiendo completamente todo el odio que recibe por su pelea en el panteón de Hallownest, pero a mí me gusta mucho este destructor de runes perfectas. ¿Recuerdan que mencioné cómo el False Knight solo era la armadura del legendario caballero? Pues en su versión sueño definitivamente se siente como luchar contra el mismísimo Egemol, pero tampoco es el caso, pues Fel Champion es el sueño de poder del gusano que no es capaz de alcanzar en la realidad. Este golpea el doble de fuerte, es mucho más agresivo y apenas deja tiempo para recuperarse. Todos sus hits sueltan una onda expansiva que se debe saltar con precisión o aún así impacta. Fuera de eso, en esencia es la misma pelea, pero tal cual. Lo que antes era una pelea introductoria, ahora exige reflejos y concentración constantes. La rola es un banger además. Ver a Ogrim en su prime en el mundo sueño para una revancha ya le da muchos puntos a esta pelea. White Defender conserva todo el carisma de Dunk Defender, pero con ataques más rápidos y patrones más exigentes. Las bolas rebotan por toda la arena y el combate se vuelve bastante más caótico, ya que ahora tiene ataques nuevos como golpear el piso e invocar pilares de cagada, que tienes que esquivar con dash alejándote de él de preferencia. Tiene uno en el que hace lo mismo pero se expanden aún más, por lo que ahí lo mejor es saltar y hacer void dash hacia él. Tiene cuando se sumerge en el piso y ahora salta y suelta varias pelotas, y fuera de eso tiene todos los otros movimientos que ya tenía antes. La strat cheese más recomendable es esperar a que se convierta en pelota y nunca dejarlo bajar al piso. Este requiere mucha precisión, eso sí. Lo que a mí me gusta hacer es el cheese de cancelar stun de presentación, castigarlo muchísimo ahí, y cuando sale del piso, castigarlo con Howling. Esto le da muchísimos hits y hace la pelea más breve. Una versión mejorada que mantiene intacta la personalidad del original. Si Hornet Protector era una lección, Hornet Centinela es el examen final. Aquí peleas contra ella usando todo su arsenal y lo mejor de sus habilidades para probar que seas digno de cumplir tu destino. Es mucho más agresiva, rápida y agrega a su repertorio unas agujas que aparecen en pantalla, y si no las destruyes van a limitar mucho la ventana de dodge de sus ataques. Aún así, la pelea sigue siendo justa y recompensa mucho aprender sus patrones. Un momentazo espectacular del juego, en uno de los mejores escenarios y con una recompensa narrativa muy buena. El tema de batalla es un escándalo además. Gracias por tanto, Silksong. Digo, Hornet. Soulmaster ya estaba chido, pero Soul Tyrant lleva todo al siguiente nivel. Es más rápido, más agresivo y mucho más exigente a la hora de castigar errores. En sí, esquivar sus ataques requiere las mismas acciones, pero es más preciso. Vengeful Spirit ayuda a castigarlo cuando se la pasa teleporteándose. En su ataque, donde se mueve de un lado a otro por el piso, es Pogo, Dash, Pogo. Cuando va por arriba con sus orbes, pararse en el centro garantiza dodgearlo. En la segunda fase, cuando hace la ráfaga de Desolate Dives, si lo timeas bien, puedes saltar y hacer un ataque normal antes de que empiece su ataque y aún así dodgearlo. Esto garantiza matarlo en una rotación. Una excelente versión mejorada
espada que consigue sentirse como una auténtica revancha. El prime de este señor se encuentra en el sueño del cuerpo del Broken Vessel, una pelea intensa con un tema muy bueno y que exprime todo el potencial que tenía la pelea original. Tiene los mismos movimientos pero más rápidos y agrega un salto más golpe al piso que invoca infección que se ve súper épico. Los fantasmas de infección siguen presentes y es importante destruirlos pronto porque si no te acorralan luego. La pelea te obliga a mantener la agresividad mientras reaccionas a todos sus estímulos. Además, al igual que su versión nerfeada, se le puede hacer parry a sus ataques con aguijón. Esta es una mecánica que no había explicado aún. Esto funciona atacando al mismo tiempo que él en el timing correcto, y cualquier enemigo que use aguijones. Uno de los combates más intensos y divertidos del juego. A lo largo del juego puedes encontrar estos maestros espadachines amantes del queso en partes muy escondidas del mapa. Estos te enseñan técnicas especiales del aguijón. Verlos en Godmaster fue una de las sorpresas más grandes y satisfactorias que me dio este DLC. La primera fase ya es bastante entretenida, pero cuando aparece el segundo hermano, la dinámica cambia por completo. No solo quieren queso con el doble de hambre, también tienen el doble de ganas de darte en tu madre. Ambos se complementan muy bien y hacen combo con sus propias técnicas, que además son las que ellos mismos te enseñan. Una pelea elegante, desafiante y tremendamente satisfactoria de dominar. Lo mejor cuando aparecen los dos a la vez es cargar alma con el aguijón onírico y cada vez que los tengan juntos usar Desolate Dive o Howling. Uno de ellos de vez en cuando se irá al otro lado de la pantalla. Esto siempre significa que hará el Dash Slash, con saltar a tiempo basta. El otro de vez en cuando usará el Torbellino. Se puede hacer power en este ataque y después finalizar con el Desolate Dive, queda súper chingón además. Es un tirote de época. El amante de la pintura y los herreros, guiño guiño, Sheo, convierte cada ataque en una pincelada gigante que llena la arena de colores. Visualmente es un espectáculo muy bonito. Me encanta que un maestro espadachín como él decida pelear con una brocha de pintura. Lo mejor es que cada movimiento tiene una identidad muy marcada, haciendo que aprender el combate resulte muy natural. Salto y color rojo, proyectiles al piso que solo hace falta calcular dónde caen. Azul, golpe al piso que libera proyectiles, lo mismo. Irse al otro lado de la pantalla y amarillo, golpe recto que abarca toda la pantalla. Saltar y listo. Carga y morado, golpe fuerte al piso, que de hecho es el Super Slash. Siempre y cuando estés pendiente de las vistas visuales, es una pelea muy accesible, a la vez creativa, divertida y con una personalidad enorme. La conclusión del juego. El primer jefe final posible y el hijo prodigio del Rey Pálido. Es una pelea trágica, intensa, divertida, con excelente música y con un arranque espectacular. Me encanta lo de tener que romperle las cadenas para liberarlo. Mecánicamente no es el jefe más difícil del juego, pero nunca intenta hacerlo. Al ser realmente un jefe que necesitas poder vencer para pelear contra Radiance, está diseñado para ser accesible, dentro de lo que cabe, eso sí. Cada movimiento, cada grito y cada momento en el que parece atacarse a sí mismo cuentan una historia trágica sobre alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo. Es uno de esos combates donde lo importante no es ganar, sino entender lo que está ocurriendo. Ligado a momentos legendarios como la llegada de Hornet perforando su cráneo y haciendo su mejor impresión de un fan de los Souls-like gritando "Get Good", esta es una de las peleas más memorables con diferencia del juego. Si te sientes con confianza, hazle parry a sus ataques, si no, el Void Dash y castigarlo por la espalda es tu mejor amigo. Cuando rebota soltando infección se le puede castigar mucho con el Howling y cuando se apuñala a sí mismo no tiene caso pegarle, tiene reducción masiva de daño ahí. Lo mejor es curarse con esa apertura. La verdadera amenaza detrás de toda la tragedia de Hollow Knight, el dios que provoca la infección que atormenta a todos, el verdadero Final Boss, está totalmente a la altura de la ocasión, pues todo está bien, Hornet sometiendo al Hollow Knight para poder entrar en el mundo sueño de su mente, donde reside Radiance, después desafiar un duelo al sol que se muestra al fondo en el escenario, quien resulta ser ni más ni menos que una polilla gigante y llena de divinidad, quien está lista para destruirte y liberarse de una vez por todas. Presentado con una pantalla en blanco y su nombre como titular, es una conclusión muy épica que me vuelve loco. La pelea combina plataformas, proyectiles, espadas y rayos en un espectáculo que se siente mucho más épico que cualquier cosa vista anteriormente. Aquí lo que más se pone a prueba no es tu habilidad de combate, sino de plataformeo. Espero que les haya ido bien en el Palacio Blanco o en el Camino del Dolor, porque necesitarán esa experiencia. La primera vez puede parecer abrumadora, pero poco a poco empiezas a encontrar orden dentro del caos. Lo mejor para la primera fase es castigar con Howling todo lo posible. Para las espadas que bajan del cielo hay que prestar atención al hueco, la ráfaga de luz que sale de un costado es Void Dash y ya, presten atención a los picos que salen del suelo. Su patrón de 3 ráfagas de luz es muy fácil de esquivar, casi no hace falta moverse si te paras
disparas en el lugar correcto. En su segunda fase, agrega un orbe de luz que te persigue. La idea es torearlo para que se destruya en una plataforma. Aquí estará tepeándose de un lado a otro. Cuando logres estar bajo suyo, la bajas en un parpadeo si tienes Quick Strike. La tercera fase es una escalera de plataformas donde debes subir rápido dodgeando sus ráfagas de luz. Al llegar a la cima, un hit es lo único que hará falta para bajar el telón. El invencible, intrépido, sensual, misterioso, encantador, enérgico, diligente, imponente, guapo, apasionado, aterrador, hermoso, poderoso, príncipe gris, Zote, es la versión en el mundo sueño. Esta se accede en un altar que le hizo su novia en su sótano. A la verga, el nivel de verbo que tienes que manejar para que una chica haga eso por ti. ¡Qué locura! El mejor chiste de Hollow Knight terminó convirtiéndose en una de las peleas más difíciles del juego. Este parece improvisar cada movimiento sobre la marcha y eso hace que sea dificilísimo predecirlo. Además que cuenta con la mecánica que más me hace enojar: usar su cuerpo como hitbox para hacer daño. Lo hace de forma muy errática y espontánea. Esto causa que sea bien jodido reaccionar a tiempo. Entre explosiones, minions, rebotes de culo y ataques ridículos como cuando revolotea su espada hacia un lado y al otro, la pelea es un caos constante. Bajo ningún concepto dejen que se les acumulen los minions. Desolate Dive for the win. Y el mejor ataque para castigarlo es cuando termina su secuencia de caer del cielo. Básicamente lo que hace es saltar, te avisa con el grito en cuánta distancia está para caer, lo hace 3 o 2 veces y cuando suelta la onda expansiva y la esquivas con el salto, ese es el momento perfecto para castigarlo. Atentos a las ondas expansivas que libera, por cierto. Lo odio, lo quiero y me encanta que exista. Me presento, soy el mayor defensor de este tirote. Me encanta esta pelea. Lo que para muchos es caos puro, para mí es una de las mejores peleas grupales de los videojuegos. Me encanta que antes de entrar a la pelea original puedes entrar a un cuarto secreto desde el cual puedes romper la soga de un candelabro y matar a uno de ellos por adelantado. Eso es un detallazo y me parece excelente. Pelean de 2 en 2. Sin embargo, es fácil baitear a uno para que se separe mientras castigas al otro. Void Dash es buenísimo para mantener agresividad constante, pues lo único que hacen son espadazos hacia adelante, de vez en cuando se convierten en Sonic y van en embestida o dan unos saltitos. Y claro, Vengeful Spirit es muy bueno para castigarlos cuando se alejan en modo Sonic. Cuando spawne uno nuevo, puedes cargar alma con él antes de que empiece a atacar, usando el aguijón onírico. Esto es un detalle que le suma mucho a la pelea para mí. Está súper bien diseñada y también influye que le agarré mucho cariño, pues es de las pocas que siempre hice en todos los speedruns. ¿Cómo te quiero, Grim? Todo en esta pelea tiene estilo. La música, las animaciones, efectos de sonido, la arena y hasta la forma en que entra en escena. Es la conclusión de una de las quests más tediosas del juego, lo cual lo convierte en una gran recompensa también. Sus ataques son rápidos, precisos y justos, haciendo que cada intento se sienta mejor que el anterior. Esta pelea es todo un baile, una auténtica obra que transmite por completo las intenciones del propio Grim al enfrentarte. Los movimientos tienen un ritmo claro. Si aparece desde arriba es una patada diagonal seguida de una patada recta, salto y pogo. Si aparece desde el suelo es un zarpazo al frente seguido de un uppercut que deja bolas de fuego, dashear lejos de él y luego posicionarse en donde no caerá el fuego, es todo. También puede aparecer del otro lado y atacar con unos murciélagos. A mí me funciona muy seguido saltar un poco y dashear hacia adelante para esquivar todos. Aquí se le puede castigar con el super slash. Cuando se convierte en globo y libera muchos proyectiles, lo mejor es irse a una esquina y saltar acorde. Aunque si te puedes permitir perder vida, aquí se le puede castigar mucho, pero mucho con el Howling, colocándote exactamente debajo de él y spameándolo, matándolo casi en una rotación. También puedes sacar unas espinas gigantes con su capa, solo hay que ver dónde van a salir y posicionarse. Un combate que demuestra lo increíble que puede ser el diseño de jefes de Team Cherry. Autor del Papazote. Sly es el maestro de Oro, Mato y Sheo. Este amiguito es uno de los guerreros más poderosos y formidables de todos. Combina velocidad, alcance y agresividad de una forma que obliga a castigar ventanas extremadamente pequeñas. En su primera fase hace ataques en patrón de 3 que siempre acaban en un torbellino. Aquí solo hace falta mantener la distancia y mientras cae al suelo posicionarse atrás de él y castigar con un super slash o un par de hits. También hace los mismos super ataques de sus alumnos, los cuales se esquivan igual que en las respectivas peleas de estos. La segunda fase es donde empieza a saltar por toda la arena 2 veces y cierra con un torbellino. La idea es igual que en la primera, pero hay que ser más preciso con el posicionamiento y castigo. Es una pelea exigente y diseñada con cariño, y se nota.
La cúspide de la dificultad en Hollow Knight no se debate, es el jefe más complicado de todos. Absolute Radiance toma todo lo que hacía peligrosa a Radiance y lo lleva a niveles absurdos. La cantidad de proyectiles, rayos y amenazas simultáneas es en verdad abrumadora. Derrotarla no se siente como ganar una boss fight y ya, se siente como graduarse de Hollow Knight, ¿saben? No es casualidad que Embrace the Void sea uno de los logros más raros del juego. Si bien se le puede ganar en la sala de dioses y listo, estamos de acuerdo en que no es igual que haberlo hecho en el panteón de Hallownest. Aún recuerdo la emoción que sentí cuando lo logré. La pelea en sí es la misma, pero en versión Kaizo. Ahora hay espadas que llegan de los lados también, más proyectiles, más ráfagas, menos espacio. La tercera fase ya no cae de un hit, sino que es clave ganarle la cabeza luego y matarlo a pogos bien medidos. Además, la canción de Radiance es de lo mejor de todo el soundtrack y esta es una pelea de lo más memorable. Una conclusión definitiva al juego que es de lo mejor que he vivido en cualquier videojuego. Period. Aquí quiero hacer una mención especial, pues hay una cosita que no es exactamente un jefe, pero está en la sala donde se hacen los jefes, así que casi es un jefe. Bueno, se llama The Eternal Ordeal. No es una pelea contra un jefe, sino contra una plaga llamada Minions de Zote. Ver cómo la arena se llena progresivamente de versiones cada vez más ridículas del personaje es un cague de risa, y la recompensa por matar a 57 de estos es un menú especial con temática del Todopoderoso donde bendice nuestros oídos tarareando el tema principal del juego. Es puro caos, puro sufrimiento y puro entretenimiento. Para acceder a este hay que romper una pared mega secreta en el Salón de los Dioses, escalar ahí y ahí te encuentras su estatua. Lo que me funcionó a mí fue ser muy agresivo al principio y después dejar que se acumularan y matarlos a Desolate Dive y Vengeful Spirits. Ahora sí, medalla de bronce para la mejor pelea grupal que he experimentado en cualquier videojuego hasta la fecha. Amo todo sobre esto, desde el baiteo de creer que vas contra Mantis Lords y que después de derrotar a la primera se pongan de pie las tres, hagan un gesto increíble mientras gritan ¡Sousa!, seguido de una pelea contra las tres Mantis al mismo tiempo. El tema de batalla, el ritmo, las animaciones, la intensidad, todo es una obra maestra. Sisters of Battle sería mi jefe favorito si no fuera por el peso narrativo que tanto amo del puesto 2 y 1. Sí, tal cual. El combate nunca se siente injusto, todo fluye con una precisión increíble, obligándote a entrar en la zona si quieres hacerlo sin recibir daño. Es una de las experiencias más satisfactorias que ofrece el juego. La pelea es todo lo que deseaba de Mantis Lords, sin necesidad de añadir nuevos ataques, perfeccionaron ese encuentro. De más está decir que tu mejor amigo aquí es Desolate Dive si se juntan las tres, pero lo más importante es prestar atención en todo momento. Mi Aurefarmer favorito de Hollow Knight es el propio dueño de ese nombre en su prime. Pure Vessel es todo lo que está bien en este juego. La presentación, el sonido sordo de su grito cuando empieza el tema de batalla es wow. Los movimientos, el apartado artístico, el diseño, todo está pulido hasta el más mínimo detalle. Es rápido, agresivo y extremadamente exigente. Mi forma favorita de pelear contra él es utilizando el Charm Sharp Shadow para hacerle daño con el Void Dash. También se puede optar por hacer parry. Para su ráfaga de dagas, un solo salto más dash al frente es suficiente. Para los domos explosivos que invoca, solo hay que prestar atención a cuál empieza a brillar para salir de ahí antes de que haga daño. Tiene pocas ventanas de castigo, así que hay que aprovecharlas muy bien. Su salto que invoca estacas gigantes es típico ataque de calcular dónde aparecen y listo. Sus tentáculos de vacío, doble salto o salto más dash y listo. Si no estás a tu 100% aquí, no vas a ganar. Pero lo que más amo es el lore detrás de esto. Ver cómo era el Hollow Knight antes de sellar a Radiance, aquella época en la que dejó de ser un hueco perfecto debido al cariño que desarrolló hacia el Rey Pálido, en el pico de sus habilidades, sin estar desquiciado, es algo realmente hermoso. Enfrentarlo en esta versión además permite acceso a Absolute Radiance y convierte al caballerito en el Shade Lord, la manifestación definitiva del vacío. Simplemente 10 de 10. No solo me parece una pelea a la altura de Sisters of Battle y Pure Vessel, sino que además Grimm es uno de mis personajes favoritos de Hollow Knight en general. El Drácula de Hollow Knight, Nightmare King, es dueño de mi canción favorita de todo el juego, e incluso agregaría a Silksong aquí, pues realmente me encanta el tema de esta batalla como no tienen idea. Lo tiene todo, diseño, estilo, escenario, presentación, atmósfera, hasta tiene el mismo titular que Radiance, así de cabrón está el asunto. No hay movimientos sobrantes, no hay momentos muertos, y todo depende de tu habilidad. Después de suficientes intentos, la pelea deja de sentirse como una batalla
y se convierte en una coreografía, una obra maestra absoluta del diseño de jefes. Sus movimientos son los mismos que Grimm, pero en modo diablo. Ahora deja residuos de fuego, invoca más murciélagos y más proyectiles cuando es globo. Las estrategias aún así son las mismas. Si hace el ataque desde arriba, es saltar, pero ahora hay que ser más preciso con el pogo. Si es el ataque de frente, es alejarse, evitando la estela de fuego y las posteriores bolas de fuego. Los murciélagos esta vez requieren que seas más preciso en qué momento haces el dash hacia adelante después de saltar. Las espinas funcionan igual y el globo es castigable de la misma forma con Howling, pero al invocar muchos más orbes es un poco más peligrosa la estrategia aquí, por lo que aquí sí recomiendo irse a otra esquina e ir esquivándolas con un buen ritmo de saltos. Es un verdadero espectáculo y los únicos jefes que me gustan más que él se encuentran en la secuela. Y ahora, para citar a mi GOAT, por la llamada de la linterna, a través de sueños yo viajo a consumir las llamas de un reino hecho pedazos. Larga vida al maestro de la compañía de Grimm. Y hasta aquí llega este ranking. Puede que no estemos de acuerdo en todas las posiciones, y honestamente eso es parte de la magia. Hollow Knight está lleno de peleas memorables que cada uno vive de forma diferente. Hollow Knight es uno de mis juegos favoritos, le tengo muchísimo cariño, y parte de eso es por sus excelentes jefes. Disfruté mucho haciendo este video, y ahora me gustaría saber cuáles son sus jefes favoritos. Los leo. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido así. Cuídense mucho, bandita.